Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En el inicio del primer capítulo de Hasta Ahora en Touch. Un nuevo proyecto entre Radio Touch TV, Haciendo Amigos. Somos los únicos que se nos ocurre hacer cosas nuevas en pandemia cuando el mundo está que se cae. Pero acá vamos para adelante. La idea es tener una nueva mirada, de tener opiniones diversas, puntos de vista que podamos conversar, porque vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de política, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de todo. Así que hoy día, para que se queden con nosotros y pasen durante una hora algo muy, muy simpático. Con nuestros panelistas del día lunes. El primero acá a mi izquierda, don Marco Sotomayor. ¿Cómo está, Alejandro? Vamos a sacar un rato el fútbol. Sí, me parece interesante. O sea, la contingencia nacional te lleva solita por otros caminos, por otros temas, que está muy potente, por supuesto. Un gusto tenerlo acá. Igualmente te están llamando por celular. ¿Te estaban cobrando algo, no? Sí, me estaban cobrando. Ya, cuidado, dile que después del programa. Estamos en pandemia. Una voz de alguna chica colombiana así cobrando, ¿no? Ese es el teléfono Claro, por el café. Por el café. Don Francisco Fanjul, ¿cómo está? Lo estamos sacando de Mundo Sport, pero la gente no sabe que usted es el hombre de las encuestas por mucho tiempo en temas políticos y sociales de nuestro país. Sí, también, circunstancial, pero ya hace rato fue eso. Pero nos tiene una mirada bien amplia del tema. Esperemos que así sea. Y tenemos hoy día a nuestro invitado, a don Lucas Blazet. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, gracias por la invitación. Lucas es un hombre del mundo de la política, ya que ahí nos va a conversar, y también del mundo del amor, pero nos vamos a ir por el lado de la política en el día de hoy. Tú los colocas como incompatibles. Uno es el lado del amor y otro es el lado de la política. No los veo compatibles, mucho. Yo tampoco los veo muy compatibles, ¿no? Claro, así que es como medio complicado. Pero la idea hoy día es conversar de diferentes temas y tener la mirada y los puntos de vista de ustedes. Y vamos a partir con lo que acaba de pasar recién, luego de un anuncio del ministerio que iba a estar a las 9 de la mañana, para que la gente no se ponga tensa, salió a la 1 de la tarde. Y acá en Santiago seguimos en fase 2. ¿Y tu opinión, pues, Marco? Seguimos en fase 2. ¿Cuál es tu opinión de lo que está pasando en nuestro país y cómo se está manejando esta pandemia? Es difícil manejar una pandemia, pero sí, los aspectos comunicacionales se podrían manejar de mejor manera. Absolutamente, partiendo por el presidente de la República y por algunos líderes de oposición que son capaces de salir a lugares públicos, a lugares incluso con mucha gente, sin mascarilla. Me refiero específicamente, bueno, lo que hizo en la playa Sebastián Piñera y lamentablemente Daniel Jadwe, que no tuvo tampoco la precaución, me parece que pasó una aduana sanitaria sin el permiso respectivo. De la cuarta región fue. Claro. Entonces, esto yo creo que ni Piñera ni Jadwe lo hacen de manera, o sea, lo hacen ex profeso, no creo que sean ese grado de perversión, no lo veo. Pero sí tienen que tener cuidado porque ellos son referentes para muchos sectores ciudadanos, algunos más que otros. El 7% es poco, pero 7% al fin y al cabo. Y ellos tienen que dar por el ejemplo, o sea, tienen que partir precisamente por señalar conductas apoyando, digamos, todas las medidas que ha implementado, que ha anunciado el Ministerio de Salud. Piñera repitió, parece, ¿no? Sí, repitió. Francisco, ¿cómo se entiende que gente que tiene un nivel, se supone, intelectual y cultural bastante amplio, dé pautas absolutamente contrarias a las que le pide a la sociedad? Es que él no pretende dar pautas, él cree que está por sobre eso, su conducta lo refrenda, él hace lo que quiere y no se preocupa mucho de las señales que dan y las pautas que está entregando. Lucas, tú dentro del ambiente político, como gente nueva que quiere insertarse dentro de este tema, ¿cómo evalúa el tema de ser empático ante todos los aspectos sociales? Porque uno escucha y ve cómo se le exige a la ciudadanía cuidarse en diferentes áreas, y tú ves quiénes son los líderes de opinión de esto, los líderes políticos de nuestro país, hacen exactamente lo contrario. Sí, yo creo que como todo personaje que se dedica a la política o al fútbol o a lo que sea, que puedan ser influencers de la sociedad justamente, tienen que tener un doble cuidado porque la gente los ve y probablemente los tengan como referente a seguir. Ahora bien, igual son humanos, son personas, las personas cometen errores. Lo bueno del presidente es que ahí salió a pedir disculpas, o sea, no se justificó, no metió letra chica, sino que pidió disculpas de frentón. Y bueno, nuestro presidente podrá tener habilidades cognitivas bastante altas en muchos temas, pero la empatía nunca ha sido su fuerte. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, hoy día en la mañana me dediqué a ver un rato los matinales y quería repreguntarte entonces la palabra, Marco. Resulta que todos los matinales hicieron unos seguimientos en San Bernardo de cómo la gente no cumplía y estaba fuera en las calles.
pero lo hicieron por allá, San Bernardo, La Pintana, donde los departamentos son de 25 metros cuadrados, donde está hacinado, donde hay calor. Y ellos además se fueron en cana, perdón, yo no soy tan políticamente correcto, se van en cana, los tiran una cuca donde van todos apretados los 60, todos juntos, donde no hay distanciamiento social, y el presidente solamente pide disculpas y paga las 2,5 lucas, los 2,5 millones, y se acabó el problema. ¿Eso no hace un distanciamiento mucho más de los aspectos sociales en nuestro país? Bueno, yo creo que la mayoría de las personas no cumplimos 100% las reglas la mayoría del tiempo. Y de alguna forma, no sé si a mí al menos nunca me han sacado una multa, tampoco es que la rompa mucho los protocolos, pero en general, bueno, uno puede tener la suerte o mala suerte de que te toque justo una fiscalización, y si estamos en una república y le toca una fiscalización in situ a cualquier autoridad, tiene que responder como cualquier otro ciudadano. En esta época, fundamentalmente, que es fin de año, en donde todos nos volcamos de una u otra manera, ¿verdad?, al comercio, a comprar... O sea, el rayado de cancha y las señales que tienen que dar tienen que ser mucho más claras y más definidas que tal vez en otra época, porque uno ve las fotos, por ejemplo, cuando conversamos con Alejandro antes de entrar al estudio, en mall, de repente unas filas kilométricas. Tú dices, ¿qué necesidad tiene? O sea, hay una cuestión cultural tan potente que aunque tú le digas, mira, no pueden salir a la calle o pueden salir durante una hora, esa hora la dedican a ir a una aglomeración para comprar, no sé, una cuestión al contado con 3 cuotas, que también obedece a una realidad social y económica, porque la gente muchas veces, yo digo, ¿por qué no apoyan al emprendedor? Al vecino de al lado que ha quedado cesante, qué sé yo, y está haciendo, no sé, juguetitos de madera, y también sirve eso, y sería mucho más solidario. Pero claro, Alejandro me dice, bueno, y tenéis que pagarle al contado, pues en el mall tú que pagáis. Entonces, todas esas cuestiones entran en la ecuación y al final la situación se difusa y confusa. Y en todo orden de cosas, o sea, no solamente ir a comprar, tú quieres hacer un trámite en cualquier organismo estatal y tienes que ir a sacar la clave única en forma presencial y pegarte una cola más larga que esa para ir a comprar, y el sistema no funciona y te hacen volver a las 3 de la tarde, y al final es toda una mecánica, una forma de pensar de la sociedad chilena que está bien estancada y que hace que se produzcan todas estas conductas que son indeseables. Yo creo que el momento y esta pandemia va a acelerar los procesos culturales que se demoran siempre mucho más tiempo en desarrollarse, en evolucionar, pero hoy día nos deberíamos pegar un salto importante. Uno, por lo que decías tú sobre la clave única, por ejemplo, de pasar un estado digital. Yo creo que es importante ahora que se va a hacer una nueva constitución que se ponga énfasis en la posibilidad de tener todo digitalizado, más fácil, y uno pensará que estas cosas son delitos. Hoy día todo el mundo tiene smartphone y lo que puede ayudar, por ejemplo, para personas con discapacidad es brutal. O sea, yo creo que hay que pasar a un estado digital y sobre todo cambiar la cultura para que el mundo del comercio también sea más digital. O sea, la posibilidad de que tú puedas comprar en internet y te llegue a tu casa para el tema de la pandemia, si es que se hubiese introducido más esa idea todavía, podríamos haber evitado quizás esta subida en la época de la reactivación económica con las retirar los 10%. ¿Sabes, Lucas? Lo que pasa es que yo creo que la gente tiene tanta desconfianza en el sistema, en el modelo, en los políticos, en la autoridad en general, que yo conocí muchos casos de gente que compró en pandemia, que compraba en las diferentes multitiendas, qué sé yo, el producto le llegaba 6 meses después. Si es que le llegaba. Te hacen pagar, tú con tu tarjeta online pagas, ¿verdad? Y el producto llega 6 meses, entonces la gente me decía a mí, oye, estos gallos están trabajando con tu plata. O sea, tienen 6 meses, porque no es una persona, hay 1 millón de personas que hacen lo mismo. Entonces, tampoco hay una reciprocidad en este caso del quien está prestando el servicio, porque si el servicio fuera sensacional, como en algún momento nos decían a nosotros, oye, desincentivemos el uso del automóvil en Santiago, sensacional, pero ¿cuál es el transporte público que nos ofrecían? 0, o sea, subirse a un Transantiago, bueno, ni en pandemia o sin pandemia, ya una hazaña. Y yo creo que acá también los grandes consorcios comerciales, los grandes holdings, no estuvieron a la altura de lo que tú estás señalando. El problema es que además hay un tema, lo que dice Lucas de la cultura me hace mucho ruido y lo comparto, pero en un amplio espectro de la cultura. Porque acá culturalmente el almacenero de la esquina o del mini market no está en condiciones de demorarse más de 1 hora en entregar el producto que le fueron a comprar, po. Pero acá en las grandes tiendas, o digitalmente o por internet, tenemos que aguantar cuando ellos puedan llevarlo. No, claro, entonces, por eso te digo. Además, culturalmente es tremendamente injusto cuando tú partiste diciendo recién, ayudemos a los que son los más chiquititos, los almaceneros, sí, pues, temas artesanales, pero ellos no tienen tampoco ese derecho a trabajar con las lucas. Entonces, hay un aspecto cultural donde todo lo que se hace
va en contra muchas veces de los que están partiendo. Pero Alejandro, mira, nosotros estamos haciendo una reflexión, estamos yendo de lo particular a lo general. Tal vez sería mejor ir de lo general a lo particular, porque a decir en qué aspecto de tu vida cotidiana, de tu vida más sensible, el sistema te ayuda. O sea, no te ayuda en nada. Ni en los bancos, ni en la salud, ni en tu jubilación, ni en la educación, ni en las viviendas básicas que tú decías 20 metros, ahora se jactan las grandes inmobiliarias, ¿verdad? Departamentos en el centro, 20, 25 metros cuadrados. ¿Qué es eso? O sea, Gran boom. O sea, el gran boom, que lo destacaba el Mercurio el otro día, ¿verdad? Con titulares. O sea, anda a vivir un departamento 20 metros, o sea, una cuestión un tanto... termináis paranoico. Entonces, ¿en qué medida el sistema te ayuda? Y yo me pregunto, ¿en qué? Ni el fútbol se escapa de eso. Entonces por eso digo que culturalmente es como medio complejo, porque tú le entregas la responsabilidad a la gente que justamente no tiene que tener la responsabilidad y le achacas todos los problemas de esta pandemia. O sea, la contaminación, el contagiarse, parece que tú prendes la televisión y es todo responsabilidad de la gente que está de la del medio hacia abajo. Pero quiénes son los que tienen que generar los aspectos para que esto no ocurra, es muy difícil. Porque, bueno, y te lo pregunto a ti, Lucas, yo escucho en la televisión, me ponen ejemplo, Carolina Herrera, me acordé del nombre de la doctora de Bienvenidos por Carolina Herrera, por el perfume. Entonces, lo escuchaba y decía, oye, en Nueva Zelanda hicieron esto. Pero resulta que lo primero que hacen, y lo salía con Angela Merkel, es entregarle plata a tu gente para que no salga a la calle. Y acá es todo lo contrario. Encierra a la gente y después vemos qué te vamos a pasar. Pues. ¿Cómo se ataca eso, Lucas, ahí, desde ese punto de vista? Bueno, han habido varios modelos más exitosos y menos exitosos. Acá nadie sabía que esto iba a venir, de una parte. Claramente no estábamos preparados a nivel mundial. O sea, los informes que mostraban qué países iban a manejar mejor una pandemia, todo esto antes de la pandemia, mostraba a Estados Unidos que lo iba a manejar espléndido. Fue de los países que más le afectó. Uno podría pensar que Suecia iba a ser un país que iba a manejar bien, los manejó pésimo. Y los casos de gran manejo son Corea del Sur, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán, lo han manejado bien. Ahora, esas son realidades culturales que de alguna forma no se trata de una noche a la mañana, decir, bueno, mañana vamos a empezar esto, porque chocas contra toda la cultura, contra idiosincrasias, contra formas. Los chilenos somos particularmente de una forma, los argentinos son de otra. Entonces, al final nos vamos a encontrar un poquito como a la suerte de la vida, ver qué hacemos, porque acá no hay recetas, no habían recetas previas. No es como siga las órdenes de, no sé, la OMS y le va a ir bien, porque quizás la OMS se podría haber confundido o no tenía toda la respuesta, y más o menos también hay un juego de prueba y error. Entonces... Sí, es terrible eso, ¿eh? Y yo entiendo la posición. Creo que acá nosotros, ninguno de los cuatro que estamos acá, tenemos conocimientos de medicina. De epidemiología. Exactamente. Por lo tanto, uno lo que tiene que hacer es confiar en el caballero que está ahí en nuestros plasmas, en este caso el ministro de Salud. Porque él implanta, digamos, las políticas públicas. Entonces uno tiene que confiar en él, en la presidenta del Colegio Médico en este caso. De lo contrario, si entramos en un debate en que la vacuna es buena, no, es que me tinca que es mala, obvio, nos vamos a la B. O sea... Hay que agregar algo brevemente, que fue una muy buena jugada del gobierno, y acá hay que reconocerlo, el tema de la vacuna. En un momento, la vacuna iba a ser, para que llegara a todo el mundo, los países ricos iban a poder comprarla, ¿cierto? Y los países pobres iban a recibir ayuda de grandes fundaciones. Los países de clase media, los cuales está Chile, no le iban a llegar. A Latinoamérica no le iba a llegar ninguno. Y ahí fue una negociación del gobierno al principio de todo esto con las farmacéuticas de asegurarnos que nos llegaran muchas vacunas a Chile. En Argentina estaban indignados el otro día porque nosotros íbamos a tener 84 millones de vacunas. Y básicamente, bueno, eso es porque está destinado a poder tenerlas cada cierto tiempo hasta 2022. Entonces, hubo una preparación en eso donde Chile metió un gol de media cancha porque no se vio y ningún otro país se preparó. Ahí al menos el gobierno estuvo muy bien. El gol del honor fue. Pero... Sí, me encantó lo que dijo Lucas. Chile es un país de clase media. Yo no sabía que éramos de clase media, te prometo. Te quedaste dando... Sí. Y tú te quedaste pensando en lo que te iban diciendo ahí. Yo me quedé pensando en varias cosas que dijo Lucas. Yo no estoy de acuerdo que esto no estábamos preparados. O sea, nosotros tuvimos la suerte, en comparación al resto del mundo, de vivir esto. Teníamos la posibilidad de ir viendo el futuro con 3-4 meses de diferencia. Y yo me acuerdo, estábamos en el verano con Alejandro, veíamos las noticias del hemisferio norte y sabíamos que lo que estaba pasando allá venía para acá y era el momento de prepararse, y daba la sensación de que las autoridades se prepararon bastante mal, hicieron las cosas
Yo soy bien negativo en la forma que lo encaró el gobierno en un principio. Estados Unidos pertenece al hemisferio norte, llegó tarde también, y lo encaró pésimo por el tipo de líder que tienen. Como Brasil. Y como Brasil y en parte Chile. Yo creo que la arrogancia del gobierno chileno también influyó bastante que las cosas se hicieran bastante mal. Esto es algo nuevo, es verdad, pero es algo nuevo el coronavirus. No es la primera pandemia que enfrenta la humanidad, así que tampoco es algo nuevo. Existen juegos de computador desde los años 80 que simulan la lógica de enfrentar una pandemia y esta lógica de aislamiento, contención y ataque está adoptada en la humanidad hace muchos años. Entonces, eso de que es algo nuevo, que nunca lo habíamos enfrentado, es cierto hasta por ahí nomás. El problema específico era nuevo, pero el problema general existía hace mucho tiempo. A mí me llama la atención mucho el debate, más que debate, ha sido por momento una pelea abierta entre el Colegio Médico y el Ministerio de Salud. O sea, eso sí que confunde. Sí. O sea, indiscutiblemente. Absolutamente. Mañalich, por ejemplo, que ninguneaba al Colegio Médico de la A a la Z. O sea, era súper peligroso, porque uno de los referentes que hay para la opinión pública es el Colegio Médico. Si no, el Colegio Médico no va a ser el Colegio de Ingenieros, ni abogado, ni periodista. Obviamente tiene que ser el colegio. Y cuando tú veías enfrascado en polémica, en donde se ninguneaban de un sector a otro, tú dices, aquí algo está pasando. O sea, aquí lo que menos están empatizando es con el ciudadano que está escuchando. Bueno, ¿Ah? eso te iba a comentar, de acuerdo a lo mismo que decía Lucas al comienzo. La cultura. Acá pareciera que los cargos públicos están definidos para ver en qué sentido yo le saco provecho de acuerdo al ataque. O sea, yo tengo que atacar de acuerdo a donde estoy. Me voy cambiando el nivel de ataque. Porque acá lo correcto hubiera sido que nos juntemos todos y veamos qué podemos hacer, pues. Y no estar ahí constantemente, esto está mal, sino que sentarnos. Y el claro ejemplo de eso que tú dices fue para el terremoto del 2010. Porque cuando vino el terremoto del 2010, que estábamos estábamos pronto al cambio de presidente, no se juntaron antes para ver qué se podía hacer en conjunto. Terminó un gobierno y entró el otro. No, había que atacar al rival de turno. Así que Históricamente nosotros... Pero es la pequeñez de la política también. ¿Sí? Sí, bueno, hay que entregarle harto Ahora, porcentaje. la mesa técnica de salud que justamente tenía el Colegio Médico a la ISCA, ¿cierto? Sobre todo cuando llegó París, cuando fue el cambio de gabinete, ¿cierto? Y entró este nuevo Ministerio de Salud, el cambio fue brutal y el reconocimiento incluso del mundo de esta mesa de unidad para la pandemia aplaudió un poco y han actuado bastante bien. Con respecto a eso. Ha generado tranquilidad. Con respecto a Europa, yo creo que, fueron semanas incluso, porque en febrero nadie decía, y fue en principio de marzo que partió en España, y ya el 15 de marzo nosotros ya estábamos con encima, fue con 2-3 semanas. Y en enero partió en China, España. en China en enero. En China partió en noviembre. En noviembre del 2019, por eso se llama COVID-19, porque es del 2019. Ahí partió, pero ahí partió en China, el brote en Wuhan. A Italia, España se movió en enero, febrero, y doy fe porque estábamos con Alejandro no conté en qué estábamos. Pero... ¿Estaban en España? ¿Estaban en España o no? Estábamos en la quinta región viéndolo por la tele y se veía. Y un poco lo que dice Marco es la confianza, el hecho que uno como ciudadano común, que no es epidemiólogo, vea esta película y tenga una noción de lo que va a pasar y ve que las autoridades van con la micro para otro lado, te va generando una sensación mayor de desconfianza en las autoridades y al final es una ola de nieve muy negativa. Pero no vivimos lo que se vivió en España, Italia sobre todo, No. O en Ecuador, que es un país que es vecino, entonces evitamos vivir, acá no fue una tragedia, por ejemplo, que se colapsaran los sistemas de salud. No fue una tragedia desde el punto de vista epidemiológico, pues yo creo que fue una tragedia mayor desde el punto de vista económico y social, porque las medidas que se tomaron, sobre todo con las cuarentenas sectorizadas, fueron, aparte de absurdas, muy negativas para la población, porque una persona que trabaja en una comuna A, vive en una comuna B, se tiene que trasladar, le ponen una en cuarentena, le inmovilizan laboralmente. Entonces, no solamente al tipo que le ponen la cuarentena en su lugar de trabajo, entonces terminaron dejando una escoba y haciéndonos lesos a la vez porque tú no estás en cuarentena, puedes trabajar, pero no puedes trabajar porque no te puedes desplazar para allá. Y eso generó que al final... ¿Sabes dónde fue una tragedia? En credibilidad.
para mí. Credibilidad, Porque claro. estuvo asociado a negocios que nosotros sabíamos que iban a meter un gol de media cancha con esto del espacio riesgo, el hotel de no sé quién, el hotel de no sé dónde. Al final empieza a escarbar un poquito. Sí, pues el hotel este pertenece a los parientes del político, ¿verdad?, que tomó indirecta o directamente la resolución. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene un país que está absolutamente entrando en pánico, con un Ministerio de Salud que pelea públicamente y diariamente con el colegio médico, que además metieran el negocio burdo y sin pudor de siempre? ¿Tenía algo Entonces que...? ahí es donde uno empieza ya a revelarse, ya no es el tema de la pandemia, el tema, ¿verdad?, asociado, siempre sacar una ventaja, siempre querer pegar el manotazo de manera ilícita. ¿Tú tenías algo que agregar, Lucas? Que ya vamos a ir cerrando el... Sí, yo creo que todo esto siempre, o sea, como les decía, Acércate un poquito del micrófono. Eso, como les decía, es una situación complicada, nunca antes vivida en la historia de la humanidad, y la crisis económica que se viene es la crisis más grande desde 1929, desde el cierto el Jueves Negro. O sea, acá nadie la tenía fácil y esto nadie lo tenía previsto. Entonces va a ser para todos los países del planeta, comunistas, capitalistas, demócratas, con dictadura. Para todos ha sido complicado. Todas las personas del mundo hemos tenido que sacrificar mucho en esto. Hay personas que están sacrificando su vida, hay doctores que se están jugando en primera línea, hay científicos, hay empresarios que están invirtiendo en el tema de la vacuna, hay farmacéuticas que probablemente vayan a salvar millones de vidas, hay gobiernos que tuvieron que cambiar sus programas de gobierno, se han tenido que adaptar, hay gobiernos que han caído. O sea, probablemente sin pandemia Donald Trump ganaba la reelección. Entonces, esto va a cambiar el mundo, esto ya cambió el mundo, entonces yo creo que hay que aceptarlo como un costo. O sea, es imposible decir como, no hay ninguna sociedad que dijera, no, mira, no vamos a bajar ningún punto de crecimiento del PIB, porque con esto lo arreglamos. Nadie, nunca, Sí, en ninguna parte. Lo importante es que nosotros acá en este estudio, y voy a dar los saludos acá a la gente que nos está viendo, lo importante es que esto que nosotros nos sentamos acá a conversar, cada uno puede difundir o plantear o fundamentar de buena forma o de mala forma su punto de vista, no toda la gente tiene la posibilidad, culturalmente como estamos atrasados, de entender qué son determinadas cosas. Entonces, ante eso, lo mínimo, y lo decía Marco recién, es generar tranquilidad. Y la tranquilidad viene de que las autoridades, y acá no estamos hablando ni de derecha, ni contra la derecha, ni contra la izquierda, en general, que den calma. Porque si yo veo que políticos de derecha y de izquierda no cumplen las normas, y además gente que no tiene lucas, la tienen encerrada y le piden cosas, es como re difícil tener empatía para que la gente las cumpla. Y siento que en eso estamos muy al debe como país, muy al debe, porque estamos acostumbrados a traper el piso con la gente en muchos aspectos. Quiero leer los que nos escribieron. Saludos a Lucas Blacet, saludos a Marco, me escriben acá, saludos a Pancho Fanjul, me escriben acá Rodrigo Castillo, nuestro panelista de la Hacienda Amigos. En Alemania la nueva ola contagió a una determinada cantidad de gente. La Vale Cortés, parte de nuestra producción, muy de acuerdo con Marco, la lucha entre el colegio y el ministerio dieron más inseguridad a la gente que el gobierno y las comunicaciones. Patricio Godoy, cuando los gobiernos dan prioridad a lo económico por sobre la salud, no es bueno. Eso es parte de la gente. Por interno me han escrito, suerte con el nuevo programa, me escriben acá desde Valdivia, también me escribieron desde Iquique. Y acá una cosa, porque yo lo había escrito a propósito de la seguridad, me escribieron de Valdivia, porque en Valdivia... ¿Qué pasó? Mira, esto lo tengo acá. Entre la declaración pública de la agrupación de organizaciones del comercio valdiviano son varios puntos y entre esos plantean, desde que esto era por el viernes 18, que ellos van a tener todo el comercio abierto desde las 10 de la mañana. Tanto comercio como restaurantes y un sinnúmero de cosas más. Esta medida es acordada en consecuencia de la no existencia de respuestas concretas, oportunas y eficaces de parte del Estado de Chile para nosotros lograr tener cosas. ¿Y esto por qué lo pongo a colación? Porque nosotros estábamos hablando de Santiago, acá nos ven de diferentes partes, entonces en otros lados el tema viene desde hace bastante rato y que no tienen soluciones a lo que ven. Justamente por lo que estamos hablando de tema de empatía. Y ven acá lo que está pasando en ciudades como Valdivia, y yo no sé cómo serán otras ciudades donde el tema está mucho peor. Así que gracias a la gente que nos ha escrito. Checho García,
Comparto el tema de los tiempos en cuanto a compras grandes de tiendas. Cualquier producto que podamos comprar en otros negocios puede servir mucho más. Eso escribe Checho García. Saludos, Checho, porque nos estáis viendo también. No es el Chicho García. No. Ex jugador del Everton. Y de Ex Cobreloa. jugador tuve la fortuna de conocerlo. Yo también. Gran persona. No, bueno, buen jugador. Además. Buen jugador. Pero hoy día los Técnicamente muy futbolistas bueno. Técnicamente era muy bueno el Chicho. lo estoy midiendo por persona, algunos. Estoy hablando del Chicho García, no del otro Chicho, el Chicho Allende. Sí, no. Lucas, estamos en estos momentos dentro de la pandemia. Este es el país con más elecciones del año últimamente. Bien, estamos en pandemia. 17 elecciones en un año y medio. Elecciones, no otra cosa, elecciones. Entonces, dentro de... Se ríen, eso todavía se ríen. Me acuerdo algo de eso. Ah, ¿te acuerdas todavía? Sí. 17 elecciones. Y resulta que tenemos acá nosotros ministros o gente tan importante como el Banco Estado. Por ejemplo, el señor Sichel, que renunció al Banco Estado, yo escuché Fedetur, el presidente Fedetur, en una entrevista, donde dice, quedo pasmado con la renuncia de Sichel para la precandidatura a presidente, porque estábamos nosotros negociando temas con el nuevo FOGAPE y en el Banco Estado para tener nosotros un sinnúmero de actividades de cómo nos pueden ayudar al comercio, y en este caso el tema turístico. Y resulta que renuncia, no tenían nada firmado, y ahora no saben si van a empezar de cero o no de cero. ¿En qué situación estamos? ¿Cómo los precandidatos? Tenemos acá también a Mario Desbordes, ocupan ministerio, ocupan banco, se van, ¿en qué quedan? ¿En qué situación estamos, Lucas, para ti? Yo creo que hay que entender un poquito el tema de la política en cuanto que acá hay cosas que salen por la prensa, que no son ocultas, que tienen que ver con la elección. Acá hubo todo un tema con respecto a una pelea interna que tenían dentro de Renovación Nacional, que eran básicamente el ala de Alamán y el ala de Desbordes. Entonces, lo que hizo el presidente Piñera en estos momentos de crisis fue justamente meter a estas dos figuras para que no se pelearan por fuera y dieran un quiebre institucional dentro de uno de los partidos más importantes de gobierno. Fue justamente meter a los dos de ministro. Acá ha habido varios cambios de gabinete, sobre todo por todo lo que tiene que ver con el estallido social, ¿cierto? La baja popularidad del gobierno, que tiene que ver después con la pandemia, tiene que ver con muchas situaciones que escapan a la normalidad de un gobierno tranquilo o una sociedad tranquila. Entonces, en este caso, bueno, el retiro del 10% también quebró bastantes partidos, amistades, trajo muchas renuncias. Entonces, en este caso, la aceleración del tema presidencial, o sea, que parta ahora, yo creo que esto era algo que se venía. Yo creo que era más molesto tener a un ministro de defensa y a un presidente del Banco Estado tratando de no ser candidatos cuando todo el mundo sabía que eran candidatos. Entonces yo creo que le estaban haciendo más mal a las instituciones y seguían. Yo creo que acá fue bastante honesto de parte de los dos salir al mismo tiempo, dejar estas instituciones que son muy importantes, y esto también hay que entender que los ministerios no son solo una persona, son equipos. Entonces, todas estas cosas que se negociaban o que estaban o ideas, lo ideal es que sigan. En el caso de Desbordes saltó del Senado, de la Cámara de Diputados de la Cámara de Diputados al ministerio, y del ministerio ahora a la precandidatura presidencial. Es un poquito... la presidencia partidista. Claro, yo te diría un poquito errático, porque una cosa, yo me pongo en el caso, digamos, de la gente que votó por Desbordes, ¿verdad? Yo voté por diputado y a mitad de carrera o a mitad de periodo dice, ¿sabes qué? Yo me voy a asumir un ministerio. Pierdo representatividad yo como votante. Entonces tendrían que estar limitadas ese tipo de circunstancias. Pues se me ocurre, ¿no? Porque yo voto por Desbordes. Claro. Yo no estoy votando de acá ni por el sucesor de Desbordes, ni por el primo hermano de Desbordes. Yo lo haría al revés. Eso es lo cuestionable. Si el hecho de que se salgan de los ministerios para la carrera presidencial, por supuesto que es elogiable. Si el problema es el paso previo que ambos dieron. O sea, Sichel hizo declaraciones de que él no era candidato y que por eso se iba, poco menos que por tranquilidad mental, se salía del gobierno para ir al Banco Estado. Y Desbordes también se sale del partido. Eso es lo criticable, que hayan dado ese paso previo, y habrá que discutir si en ese minuto tenían la intención de ser candidatos o no, que es bien discutible. No, espérate, que a mí me hizo acordar el Ludo. ¿Te acordás del Ludo? Cuando iba jugando con un azulito. Sí, por supuesto. ¿Por qué azulito? O siempre azulito. Qué terrible. Entonces, lanzaste los Desbordes lanzó los dados y se dio 3 vueltas en una ahí saltando. Sí, casilleritas y todo aquello. Y la gente, no. Yo entiendo, te interrumpí, yo entiendo el cálculo político. Mi pregunta es, se supone que la política es para trabajar por la gente,
y no tener el cálculo, porque esto no es un ataque hacia ti, sino que un aspecto general, y no, yo ocupo la política para mí, pero al parecer, y tú como hombre de política, constantemente, tanto en izquierda como derecha, los cálculos políticos son en beneficio de los partidos y no en beneficio de la gente. Lo que tú planteas, yo estoy plenamente de acuerdo, o sea, es un análisis, es súper entendible. El tema es que no fueron elegidos para eso. Primero la gente lo eligió en el caso de Desbordes, lo eligió como diputado, y luego en el caso de Sichel, él no renuncia al Ministerio de Desarrollo Social, a él el presidente Piñera lo saca de su puesto, y eso es un hecho. No se dicen, generalmente hay ciertas palabras de buena costumbre, pero fue el presidente que lo sacó y más o menos se supo por prensa de dónde vinieron las presiones y todo el tema, que fue lamentable porque era el ministro mejor evaluado hasta ese momento. Y con respecto al tema de estas sillitas musicales que se habla mucho, yo creo que la solución, y esperemos que la nueva Constitución se discute en serio este tema, tiene que ver con el sistema parlamentario. Yo creo que el sistema hiperpresidencialista que tiene Chile no va más. Portaliano, es increíble. Portaliano y pinochetista y todo lo que se quiera. Pero justamente en un sistema parlamentario, tú eres un parlamentario que puede asumir un ministerio sin dejar de ser parlamentario y al mismo tiempo ser candidato a la presidencia después, mientras eres parlamentario, porque así funciona, así es, yo creo que el ideal de los países desarrollados de cómo funciona la política, y hoy día lo estamos viviendo, pero de forma solapada, como con letra chica. ¿Se acuerdan con lo que pasaba con el divorcio, antes de la ley del divorcio? Que se separaban. De hecho, bueno, esto es lo mismo, tenemos un sistema parlamentario, casi parlamentario de hecho, o al menos la cultura política, el mundo político, los partidos están avanzando hacia comportarnos como un sistema parlamentario, pero sí las reglas establecidas de los sistemas parlamentarios, que yo creo que es lo que se necesita hoy día. Entonces, yo creo que al final la gente va a elegir en una primaria si es que quieren a Desbordes, a Sichel, a Matei, a Lavín o a Felipe Kast como candidato presidencial del sector de la centro-derecha. Lo mismo pasará en la izquierda, en Unidad Constituyente, que es la centro-izquierda. Entonces, los ciudadanos van a poder decidir, van a castigar a Desbordes por salirse de diputado a ministro, van a castigar a Sichel. Bueno, eso lo decidirá la gente. Entonces ahí igual se le vuelve a preguntar al ciudadano común y corriente qué opina de todas estas cosas. ¿Sabes, Luca? Yo me metí en un tema a propósito de un adjetivo que tú utilizaste, pinochetista, dijiste, en un debate que a lo mejor no sé si está dentro de tu pauta, pero yo aquí tengo todo se puede. Tengo un ex Evópoli, y yo tengo que preguntarle lo siguiente. Yo no creo que haya una derecha democrática en Chile. No la creo. O sea, en la práctica se me ha manifestado y todo indica que todos, en definitiva, siguen pegados en la época de Pinochet. ¿Por qué te lo digo? Una, porque Desbordes, por ejemplo, que tiene una cara democrática, ¿verdad? Por lo menos muchos en algún momento compraron que era tiene metido dentro de Renovación Nacional gente absolutamente pinochetista que hace, pero elogios públicos y defienden, digamos, las atrocidades incluso que se cometieron en dictadura, como la Camila Flores, por ejemplo, una diputada. Yo digo, bueno, si la RN es un partido de una derecha democrática, ¿por qué mantiene estos focos, digamos, de pinochetismo dentro de su partido? No dice nada públicamente. En el caso de Evópoli, que se había planteado como una derecha también más liberal, llegado el momento de los que hubo, vamos a escribir la nueva constitución, rechazo o apruebo. Al principio estaban por el apruebo y luego dijeron, no, ¿saben qué? Mejor que decida cada uno de nuestros militantes. O sea, si queréis votar rechazo, vota rechazo, si queréis votar... Entonces, al final tú te das cuenta que Raya para la Suma sigue mandando, o sigue la gente derecha en este país, con el link, ¿verdad?, de la derecha más dura, y siguen haciéndole el juego precisamente a ese sector político. ¿Tú sientes que no es así? No, porque, bueno, yo creo que tiene que ver con el tema, primero aclarar que yo voté apruebo, pero votar rechazo era una opción democrática dentro de las posibilidades. Sí. O sea, si hay gente que votó rechazo... ¿Qué significaba rechazo? ¿Era apoyar la Constitución de Pinochet? No, era mantener el orden jurídico legal anterior que tenía la firma del Lago. No, yo voté apruebo justamente porque quería una nueva Constitución, porque creo que estamos con la suficiente madurez política para hacerlo. Hay gente que cree que no, y es legítimo, y por algo se dieron las opciones apruebo o rechazo. No se dio la opción de dictadura o democracia, no, ambas eran posturas democráticas. Yo creo que están en contra del plebiscito. Perdón, Lucas, están contra el plebiscito. Estás partiendo de una premisa que yo no comparto. La Constitución del 80
no es democrática, porque fue impuesta. Pero si hubiese ganado el rechazo, la Constitución del 80 pasaba por primera vez en la historia a ser democrática. Pero fue escrita, digamos, en un régimen dictatorial, en donde no estaban ejerciendo los poderes del Estado, no había libertad de expresión, no había libertad de información. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y donde hubo hasta fraude electoral, si tú lo sabes también. Estoy de acuerdo contigo, pero eso no significa que si ganaba el rechazo, esa Constitución pasaba a ser democrática. Si la pregunta es por qué sectores de la derecha, y excluyo a la UDI, porque la UDI es Pinochet, excluyo a la UDI, ¿por qué sectores más liberales, entre comillas, al final terminaron apoyando la opción rechazo? A eso me refiero. Pero Tú Felipe, Felipe- tú sentías que no es así. Felipe Cast votó por el apruebo, Mario Desbordes votó por el apruebo, Sichel votó por el apruebo, Lavín votó por el apruebo. Estamos hablando de que todas las figuras presidenciales de Chile Vamos fueron por el apruebo. Sichel venía del mundo de la democracia cristiana y de Ciudadanos, no tiene nada que ver con el pinochetismo. Y si hay elementos pinochetistas, te puede pasar en cualquier parte. Si uno puede estar a la izquierda y tener elementos que creen que Castro es la salvación del mundo, Fidel Castro, no sé, o que siguen apoyando la dictadura de Chávez. Uno siempre puede tener elementos autoridades, pero eso no significa, para mí, la responsabilidad individual. Yo sé que Gabriel Boric es alguien que no apoya, no sé, la dictadura de Venezuela ni la de Cuba. Y si el día de mañana está con Jadwe, que sí apoya eso, bueno, voy a creer que Gabriel Boric va a ser más autoritario que por estar en una misma coalición con Jadwe. Y eso pasa con... No sé si son extrapolables los ejemplos, porque cada vez que uno habla de Pinochet te sacan Cuba y Venezuela. A mí, con respeto de los cubanos y los venezolanos, a mí lo que me importa es lo que pasa en Chile. Pancho, y a mí me importó mucho lo de 17 años que vivimos acá en dictadura. ¿Te das cuenta, no? Yo nací... Creo que nací para el plebiscito, un poco después, entonces a mí me importa más lo que va a pasar los próximos 40 años que lo que va a pasar los próximos 40 No, pero es que visión... la historia, perdona, si tú desconoces o no lees la historia, va a repetir los errores y 10 veces va a tropezar con la misma Pero piedra. hoy día tenemos 2 millones de venezolanos o 1 millón de venezolanos en Chile que viven hoy día, no hace 30 años, hoy día viven una dictadura feroz. Pero, entonces, insisto, no importa, porque yo cada vez que me subo un Uber, me también, relaciono con alguien que sufrió, insisto, que está sufriendo, que tiene familias que hoy día, no hace 30 años, que hoy día está ¿por qué sufriendo. jugar al empate con la dictadura de Venezuela? Si es que hay Venezuela, Pancho, si estamos hablando de lo que pasó acá y cómo sectores, Yo condeno dictaduras venezolanas. Como sectores de dictaduras- derecha. Está bien, te tengo que cortar un segundo. Pancho, tú te quedas con la palabra... Perdona, No, Pancho. tranquilo. No. Está bien. ¿De qué? Ya me perdí un poco. No, está entretenido, Sí, no, Sí, sí. Eso es lo que nos gusta. Un poco lo que dijo Lucas, la salida de Sichel y la Desbordes de sus respectivos cargos. Como tú dices, a Sichel lo sacan y a Desbordes también lo sacan. Y a los dos los saca el gobierno precisamente porque estaban dando muchas señales pro izquierda, que iban por el apruebo, que iban por el retiro del 10%, que iban... como que están acercándose mucho. Entonces un poquito la lectura que puede hacer mucha gente es que para callarlos, para alinearlos con para afuera de sus cargos y los pusieron en puestos donde me dieran menos bulla. No, fue justo al revés con Sichel y Desbordes, porque a Desbordes, para callarlo, lo meten Por de eso, ministro. Lo meten de ministro, pero por eso, porque Sichel está teniendo mucha exposición pública en su cargo de ministro y lo esconden. Y Desbordes, en un puesto de poder político como presidente de partido y mandando las fuerzas, lo sacan de la presidencia del partido y lo meten al ministerio para alinearlo con la política gubernamental. Pero en el fondo el efecto con los dos es lo mismo, que los terminaron silenciando. Mecanismos distintos, pero el efecto es el mismo. Y toda esa tendencia que dan los líderes de derecha, que tú dices que votan por el apruebo, es una jugada política para captar más votos, pero el trasfondo de ellos, la lectura que uno hace es que siguen siendo los mismos políticos de siempre y con las mismas convicciones. Pero Sichel y Desbordes, justamente a diferencia de Matei y Lavín, Sí, por ejemplo, pero por eso... son dos que no parecen los mismos políticos de Lo siempre. que- O sea, son lo que sí- personajes que vienen desde abajo. No, si yo lo digo socioeconómicamente. por la frase que usaste antes, que todos los presidenciales de derecha habían votado por el apruebo. Pero justamente porque los que iban por el rechazo probablemente murieron políticamente. No, yo lo que sí me... Evelyn Matei estuvo por el rechazo. Tengo No, entendido, me- ¿no? no. ¿Votó a prueba? Ella fue muy ¿Quién? astuto y nos dijo por qué iba a votar. Ah, el viejo truco. Viejo truco. El viejo truco. Mira, que lo usó solo lo que ella. sí que a mí, dentro de la dinámica que se dio recién, lo que me parece muy interesante, o sea,
dentro de todo lo interesante, algo que tú señalas y que me toca vivirlo por el mundo que trabajamos con jóvenes nosotros a través de, todos saben que trabajamos con escuelas de fútbol y muchos jóvenes, el tema de que queremos mirar hacia adelante y esto no es solo por ti, porque a nosotros a mí me toca mucho compartir con gente entre 25 y 35 años y me preocupa, y no sé tú qué punto de vista tienes ante esto, como que la postura de todo lo que se está haciendo ahora es como el descubrimiento de nuestra existencia como país. Como que todo lo que se hizo para atrás fue todo súper malo, en todo ámbito, lo veo tanto en derecha como en izquierda. Como que el mundo nace hoy día con los jóvenes de los 25 a los 35. Aquí no hay ninguno entre 25 y 30. No, sí. No. ¿Cachai? Entonces, bueno, está mi yerno ahí mirándome, está el mate ahí atrás. Entonces, a mí es lo que me hace ruido en contexto general, no solamente de tu sector político, es como que todo lo que se hizo para atrás es súper malo y como que ahora ustedes nos están abriendo los ojos a lo que viene. Esto te lo pregunto como aspecto global de tu edad. Así hacen sentir muchas veces en cualquier movimiento. ¿Tenías alguna opinión sobre eso? Sí, yo creo que se quebró el eje Pinochet-Allende que había manejado, o el plebiscito del sí y el no, si se quiere, que había mantenido toda la política de alianzas durante 20, 30 años. Y de alguna forma yo creo que, bueno, sobre todo los millennials que entran por la izquierda, por así decirlo, con el movimiento estudiantil, hacen un primer quiebre. Quizá un par de años antes con los temas valóricos, meterlos como parte de la agenda principal. El tema de la Bastilla el día después, se partió el tema del aborto, el tema del matrimonio homosexual. Ahora la eutanasia, por ejemplo. La eutanasia, justamente eso lo llevó Vlado Mirosevic, que era del Frente Amplio y hoy día va a pasar probablemente la Concertación, pero que un liberal. Entonces, primero todos estos temas en 2008-2009, que parten todos estos temas post-materiales, post-industriales como se conocen, que son temas valóricos, y después el tema del movimiento estudiantil. Ahí se generan dos ejes nuevos en política y de alguna forma esta cosa que no tiene que ver tanto con esta generación sino con la edad en la cual entran en política, que entraron súper jóvenes. De hecho, ¿se acuerdan que Marco Enrique era el joven de la política y después llega Boris Jackson y Camila que eran jóvenes todavía, 20 años más jóvenes? Entonces de alguna forma jubilan antes a toda esta generación y obviamente este ímpetu de la juventud de repensarlo todo. Yo creo que está eso y es un fenómeno global. Pasa en Estados Unidos, pasa en Argentina, pasa en España, pasa en Francia. Generalmente hay una idea de refundación. Perdón, lo que pasa es que uno ve y parece que no concretan nada. ¿Cachai? Porque uno ve como que no concretan nada. O sea, uno lo escucha, insisto, pregunto aspectos globales de la edad. Es como que no concretan nada. Porque tú me nombras políticos nuevos que han hecho exactamente lo mismo que los antiguos. Entonces la concreción de aspectos hacia la sociedad son nulos. Pero pensemos, por ejemplo, no hay calle. O sea, yo te pongo ejemplos puntuales. Yo me siento un tipo en la calle. ¿Qué calle hay de esta generación nueva? ¿Qué calle hay? Pero justamente... No visiones bonitas. ¿Qué calle? Por ejemplo, el tema de la eutanasia que se aprobó esta semana. Eso lo viene llevando Vlado Mirosevic hace años y pues, se va a convertir en una realidad. Y una realidad que cambia la vida de las personas que tienen enfermedades terminales dolorosas. O sea, le va a cambiar la vida a un montón de personas. Sí. Entonces, eso es... Lo que pasa es que nosotros estamos constantemente con temas valóricos y resulta que hay gente que necesita aspectos de calle que les pueda solucionar y tener una vida mejor. Por eso es que no te lo plantea solamente a ti. Este país viene luchando y pierde, no está mal dicho perder tiempo, pero sus luchas son aspectos valóricos, éticos, aborto, no aborto, eutanasia, no eutanasia. Que son temas muy importantes, pero también tiene que estar aparejado de temas de los otros, de temas concretos, aterrizados. O sea, a ver, pensemos por ejemplo en el tema de la corrupción, que yo creo que es sensible a todo, ¿verdad? Porque mientras nosotros nos doblamos el lomo, o sea, porque así se dice en el campo, desde la mañanita hasta la noche trabajando, tú de pronto te enteras de verdad que un diputado o recibió plata, digamos, millones y millones de una empresa para que legislara en favor de ella. El tema de la corrupción es tremendamente sensible, porque tú te das cuenta que hay ciudadanos de una categoría y de otra, porque los tipos que son corruptos además acá no entran a la cárcel. O sea, yo todavía no veo a un político. ¿Qué político ha entrado en la cárcel? Orpi todavía no ha entrado a la cárcel, pero está condenado, ¿no? Está imputado y está... Uno de 100 casos que uno ve. Y el tráfico de influencia, con lo que pasó con Machalí. Vuelvo al caso de Desbordes. El caso de Desbordes, que él es ministro de Defensa, él es carabinero. Él vio la manera en que este gobierno, fundamentalmente los directores, y tal vez los directores del gobierno de Bachelet también, cómo han hecho bolsa a la institución. Pues no sé cómo decirlo de otra manera. O sea, el respeto que tenía Carabinero en algún momento, o sea, ya no existe. Él viene del mundo precisamente de esa institución. Llega al cargo de ministro de Defensa.
Que no es Interior, que Interior ve el tema carabinero. Sí, pero él trae todo el acervo de haber crecido y haber madurado políticamente y como persona en esa institución. Se instala, recibe audiencia o peticiones de audiencia a Rafael Harvey, el capitán que fue sacado del ejército. Desbordes no lo recibe nunca. ¿Te das cuenta, no? Casos de corrupción, que ahora nos enteramos que hay más de 800 involucrados. El fiscal, ayer, ¿verdad?, determinó que hay 800 involucrados en un fraude del ejército. A propósito... Entonces, para terminar la idea, Alejandro, tú te das cuenta, estas son las caras como más democráticas que aparecen, pero en la práctica, en temas sensibles, como decía Alejandro, no mueven un dedo, no cambian una coma del régimen imperante. Te tengo que hacer una pregunta sobre eso, Francisco, porque aterrizando lo que dice Marco, habla sobre el tema de aspectos macros de las instituciones, pero ayer yo me dediqué a ver, no está esto en la pauta, pero lo voy a colocar, cómo lloraba y cómo clamaba justicia la hermana de Fernanda Maciel. Y dentro de eso pedía, ojalá que hagan justicia y que le hagan justicia a la gente que no tiene recursos. Entonces, ¿no será que nosotros muchas veces como país, las grandes cúpulas, se centran en muchos temas que son absolutamente macros? No quiero emplear la palabra, lo tengo que hacer, como que lo entienden solamente determinadas esferas de nuestra sociedad y lo otro que queda como... ¿Por qué la gente siente generalmente esa sensación de desamparo? Porque está desamparada. Porque es así. Creo. Porque es así, es verdad, la justicia no funciona para todos igual, no todos tienen acceso a las mismas cosas. Y así funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Porque resulta que nosotros vemos que cuando hablan de estos temas, no los tocan. Es como que si estuviéramos en otra realidad. Pero, nosotros nos reímos de los bolivianos porque tienen Ministerio del Mar. Bueno, y ellos se ríen de nosotros porque nosotros tenemos Ministerio de Justicia. O sea, no, de verdad. O sea, el ministro de Justicia en este momento, Hernán Larraín, fue un defensor abierto de la colonia Dignidad. O sea, un enclave neonazi y pedófilo. Y él se redactaba cartas y se las pasaba entre los senadores. Esto me lo contó a mí Sebastián Piñera. O sea, no lo estoy diciendo, digamos, porque se me ocurrió. No, él, de hecho, dijo públicamente, yo me negué a firmar esta carta que está haciéndola correr el señor Hernán Larraín con apoyo, obviamente, de su partido, que es la Unión Demócrata Independiente. Entonces, cuando tú ves ese nivel de decadencia moral en autoridades como Autoridad de Justicia, o el Víctor Pérez, que era ministro del Interior, vicepresidente de este país, ¿verdad? Tengo entendido, ¿no? Que él queda como vicepresidente, ¿no? O queda el presidente del Senado. Bueno, da lo mismo, pero una alta autoridad. También había sido defensor de Paul Schaeffer. Entonces, ¿dónde, en qué coordenada, Lucas, nos movemos? En términos de un punto de vista valórico, de un punto de vista ético. Que yo sé que puede ser no el precio del pan o el precio del metro. No, yo sé que... Pero te va horadando la credibilidad con tus instituciones. Y eso se provoca una distancia y ahí sí que estamos en cualquier parte. Pero el factor de cambio no son ellos, no son los políticos, es la gente. La gente es la que tiene que generar el cambio con el voto en primer lugar. Y la pregunta del millón es por qué siguen eligiendo los mismos y por qué se perpetúan en el tiempo y es difícil esperar que hayan cosas nuevas cuando tenemos... Eso es muy importante. Hemos hablado de la derecha, pero es de todos los sectores. Es de todos los sectores. Es de todos los sectores. Acá desde el PC hasta la UDI. Sí. No han dado muestras de sensatez ni de probidad. ¿Tenía algo para cerrar, Lucas? Sí, yo creo que, bueno, que es una buena pregunta de por qué siguen votándolos si es que uno piensa, cierto, que son todos malos. Y yo creo que pasa una cuestión que cuando estamos lejos de las elecciones viene una crítica y una voz en general bastante apolítica. Pero como hemos estado, las redes sociales han generado el traspaso cultural a una política de la identidad. O sea, todos nos vamos enfrascando en identidades políticas, los de izquierda, los de derecha, los gays, los heteros, los blancos, los negros, las mujeres, los hombres. Generalmente se van generando una especie de tribalismo y cada uno responde solo a su lugar. Y cuando llega un líder más o menos cercano a tu idea, a tu identidad, en general todos olvidamos la crítica a él. Todos los demás son malos, pero el mío es bueno. Y eso pasa en todos los sectores políticos. Y generalmente hemos estado, y esto hay un estudio que se este año que mostraba que la polarización ideológica es real. O sea, ha aumentado el fanatismo, sobre todo por el tema de las redes sociales, con tu propio sector. Y es una cosa religiosa. O sea, mi Dios o mi líder religioso es el único santo y todos los demás son falsos profetas. Entonces se genera eso en política. Y al final tú puedes decir... Mira, todas las críticas que queráis a Jadwe o a Hernán Larraín o a quien queráis, pero después cuando llega y ellos son líderes de su propio sector, esa gente no va a ver esa crítica.
Pero yo no hablo de tema ideológico, Lucas, no, yo hablo de temas valóricos. Sí, entiendo eso, pero al final como todos de alguna forma tienen, todos los seres humanos tenemos imperfecciones y al final igual ha habido un castigo. De hecho, la mayoría de las personas que estuvieron en casos de corrupción que se intentaron reelegir para la elección pasada fueron todos castigados. Sí, hay varios que en la urna. hay algunos. Al menos hubo un castigo democrático, al menos. Entonces yo creo que en ese sentido ahí se responde un poco la pregunta de por qué siguen votando y de alguna forma, a ver, no puedes acabar con sectores ideológicos. Uno puede decir, no, es que Pinochet, pero bueno, va a haber un conservadurismo, va a haber gente que, no sé, pro-militarista, va a haber gente pro-neoliberalismo, siempre. Claro, ahí es donde yo insisto, disculpa que sea redundante en el tema, pero yo veo, es un tema, insisto, valórico, porque si tú me dices, mira, acá nosotros podemos, va a haber siempre un 20%, un 30%, digamos, de gente pro Pinochet, aunque tú le digas, ¿verdad?, que se cometieron unas atrocidades espantosas en materia de derechos humanos, hay el informe RETI, que lo puede leer cualquiera, ¿verdad? Se van a dar cuenta, digamos, cómo funcionaban los aparatos de seguridad y la policía secreta, y tú dices, a pesar de eso, igual hay gente que lo apoya. Más allá de Pinochet, porque puede ser que Pinochet después llegue a un apoyo cero, pero eso no significa que no vaya a haber, no sé, un 40% de personas que apoyen el neoliberalismo, que puede estar asociado a Pinochet o no, que haya un 30% de personas que esté, no sé, que apoye un régimen más duro y más militar, Luca, porque no tiene que ver con una figura histórica específica, sino que esa figura histórica específica se paró sobre tendencias políticas que ya existían, y esas tendencias van a seguir existiendo. Sí, pero Pinochet va más allá de una gente, digamos, de un modelo político y de un modelo económico. A pesar de que ellos instauraron, digamos, me refiero con sus asesores, instauraron el modelo neoliberal en nuestro país. Yo estaba muy entretenido. Pero nos van a cortar. Sí, pues tengo que cortarlo. Tengo que cortarle saludos a todos los que nos han escrito, que nos han considerado que está bien entretenido el tema. De hecho, nos vamos a saltar una pauta. Nosotros íbamos a poner algo de fútbol, pero dijimos, si esto está bien, no lo vamos a tocar hoy día, lo vamos a tocar mañana y el miércoles y hoy día en la noche. Además que la Unión no va a jugar, así que da lo mismo el fútbol hoy. Mira, dijo que veíamos todo azul, todo rojo. Entonces, estamos como ahí en el tema. Pero mira, la producción de este programa, luego de arduos momentos de trabajo, ideó la sección que nunca ha salido en ninguna parte, un día como hoy. Así que en ese un día como hoy vamos a ver qué les sale a ustedes ahí de esto que pasó en un día como hoy. Pues tenemos, ahí Mati nos va... Tenemos efemérides. Lo va a poner al tiro una ahí a Sotomayor. ¿Qué? Bueno, bien te lo vamos a poner. Primero, Samuel cumpleaños, 72 años, Samuel L. Jackson. Nos pasó muy rápido. Bueno, va a traer un poquito Samuel Jackson, ¿algo que decir? No, gran actor, obviamente. Uno de los íconos de Tarantino, de sus actores preferidos. Mace Windu. Sí, tiene, pero Pulp Fiction. Tenemos El Protegido. ¿Te gustó eso? Muy bueno, El Protegido. No la vi, El Protegido. No la vio El Protegido. Bueno, la hace de más malo, no la vio. Ahí está. Avengers para el Rodrigo Castillo, que nos ve y parece Star que es la única Wars película estuvo también. que la única que ha visto. Sí, pues. Nick Fury. Vamos a pasar ahora con el presidente. Está con un problemita, se nos contagió. Macron. Uno nomás. Está brava la gente allá en Francia, en términos de movilizaciones sociales. Pues, es que justamente cuesta. Para mí Macron es el mejor presidente que hay hoy día en el mundo, es un gran líder. Uno ha sido el impulsor. ¿Se siente identificado porque él es un hombre así bien pintoso, mino? ¿Se siente identificado usted, no? Obvio. Ya, está bien, muy bien. Él justamente, bueno, fue uno de los promotores del Acuerdo de París, ha sido uno de sus temas de la agenda, sobre todo este acuerdo para luchar contra el calentamiento global. Hoy día está en una lucha por el tema del laicismo contra el fundamentalismo islámico, que me parece que es un tema totalmente importante para todo el mundo, y yo creo que ha estado dando lucha súper importante, y yo creo que lo valoramos más afuera, sobre todo en la Unión Europea, más que en Francia, porque gobernar sobre los parisinos siempre es complicado. ¿Y a usted le gusta Macron, Juanjo? Pariente lejano de Ángelo Enrique, se parece. Claro. Sí, ¿cierto? No, sin comentarios. ¿Le gusta Macron a usted o no le gusta Macron? Sí, tiene sus cositas ahí, Macron. Vamos a la otra. Acá a ver si le gusta a usted, para los amantes del cine. Ahí está. ¿Quién más está de cumpleaños? Que tenemos ahí estamos, está el primer programa, vamos ahí viendo ahí las cositas ahí, cómo vamos. ¿Y? ¿Cómo vamos? Ella es, bueno, la reina del cine en algún momento, yo creo, ¿no? ¿Te gustaba Jane Fonda? Jane Fonda, sí. ¿Sí? Los primeros videos de Heroica. Me imaginé que estaba muy chiquitito Lucas. A Lucas le vamos a tener que traer de Mónica Bellucci para adelante.
Una cosa así por el estilo. No la había reconocido. Ah, no la había reconocido. ¿Viste? No, Jane Fonda hizo una ¿Viste? excelente película. Además viene de una familia de grandes actores. Grandes actores. Grandes Padre y actores. su hermano, Peter Fonda, más exacto. conocido como Pedro Ramada. Peter Fonda. ¿Viste? Buena Ya, esa, sí, buena. Para que vea que le tiene buena en el Lucas. Pero mira, acá decirle el Lucas, ¿viste? No conocía a Jane Fonda. Falta cultura cinéfila, porque eso no tiene nada que ver ahí. Que la vamos a dar. Ah, muy millennials. Los millennials se Sí. ven, lo que callamos los Tiene que millennials. ser más cinéfilo. Hay que meterse en la, Sí, en la red. historia. sí. Puro YouTube. Sí, pues, ¿viste? Pero nos cayó bien, Lucas. Nos vamos a seguir trayendo. Muy bien, espero que se haya sentido cómodo Muy el bien. futuro panelista. Mati, tenéis la última. Esta será, si no ponía esta, la Yoya a mí me mataba. Po. Hoy día me escribió, Solo tienes que poner esta última. Que también es un hecho muy histórico, que no podemos dejarlo pasar mientras lo busca Mati, pero tenemos hoy día la matanza de Santa María. ¿Hoy fue? Oh. 21 de diciembre, uno de los hechos 1906. históricos más potentes de nuestro país. Más potentes. Eh, Y estamos como en las protestas de estos momentos. Unos dicen que murieron 2.000 personas, el informe del gobierno dice 126. 20. O sea, entonces hay Lo preocupante si los derechos que ellos estaban peleando en 1906, el 2020, están todos Resueltos. súper bien protegidos y resueltos. Esa es la preocupación, ¿o no? es que, mira, tú puedes cambiar legislaciones, puedes cambiar, y cambian las situaciones objetivas de los países, cambian, evidentemente. Pero la cuestión subjetiva es la que no cambia. Y esa distancia, esa brecha, ¿verdad?, entre quien posee el capital o posee, en este caso, digamos, la minera, el elemento, un medio de producción, con el trabajador sigue siendo abismante. Fíjate que tú citas mucho Europa. Hay países en Europa en donde el CEO de la empresa, no puede ganar más allá de 20 veces lo que gana el último empleado de esa empresa. Aquí las diferencias son de 100, 200 y hasta 300 veces. Entonces tú te das cuenta que la mentalidad no ha cambiado. Han cambiado las situaciones. Me imagino que los mineros ahora no trabajan en esas condiciones insalubres, inhumanas. te y todo tengo que aquello. interrumpir porque encuentro algo más grave todavía. A ver. Cada vez menos subterráneo en el colegio, cada vez menos la matanza de Santa María, cada vez Siempre menos lo han historia. escondido, la matanza de Santa María siempre, históricamente se ha escondido. Menos historia en los colegios, que esto es un tema que vamos a tocar más adelante. Cada vez en los ramos de música en los colegios no se escucha Yapuqui, Lapayún, Los Prisioneros. Entonces nosotros tenemos, tú señalaste la cultura, y no hay país que pueda crecer de mejor forma que haciendo valer su propia cultura primero. Y ahí vemos que estamos cada vez más atrasados. Porque esto debería ser una fecha importante, porque nos permite recordar la importancia de los trabajadores en nuestro país. Que también, Pero está minimizada, po, que Alejandro. también está mal ocupado. Porque la su- historia la su escriben gran- los vencedores, po. O sea, aquí es así, po. Estas personas ni siquiera devolvieron los cuerpos. No, hay muchos de estos mártires del movimiento social y obrero que están enterrados nadie sabe dónde. Beatriz Hola, Sotomayor nos escribió: Jane Fonda sigue vigente. Muy Está bien. en Netflix. Eso nos escribió. ¿Algo que decir de la cantante? No. No. Bueno, se nos pasó casi volando, pero tenemos el minuto final de cada uno de nuestros panelistas para que diga lo que se le plazca, lo que quiera contarnos Lucas Blaset. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Me pareció muy entretenido el formato. Esperemos que ahora con el tema constituyente, que creo que es el gran tema, yo creo que como decía Jano, este va a ser un año de 17 elecciones, o sea, entre lo que partió en octubre y va a terminar en el plebiscito salida del 2022. 17 elecciones, nos jugamos todo, y hay una que es muy importante, que es la de abril, con las constituyentes, porque en eso vamos a ver si se eligen a los mismos políticos de siempre, a nuevos, a gente que sabe de temas constituyentes, o a gente que sale en matinales. Ahí vamos a decidir sobre todo qué va a pasar y cómo se va a desarrollar una nueva constitución que debería durar 30, 40, 50 años, y acá no estamos definiendo el futuro más que con las marchas del 18 de octubre o las del 25 de octubre, más que con el plebiscito de entrada. Con esto nos decidimos cómo va a quedar escrito, así que a participar, a hacer campaña, a inscribirse. Participar. Pancho Fanjul. La participación es lo más Es importante, verdad. junto con tener claro que los cambios no son instantáneos. O sea, todo esto va a tomar tiempo. No es que el 31 de diciembre del 2021 vamos a estar en un Chile ideal. O sea, todo esto es un proceso y hay que participar para que los cambios se concreten. Marco Sotomayor. Mira, aquí hay una letra chica instalada y el relato que instalan los partidos tradicionales, que sin ello esto no llega a ningún buen puerto, ¿verdad? El independiente suele ser irradiado, te hablan de una ingeniería política que para la gente, ni yo la entiendo, te digo.
que los 2/3, que la asamblea, que la no sé qué, la no sé dónde, te molinan la perdiz. En definitiva, yo lo único que pido es que la gente vaya y salga y vote. Y si nosotros conocemos gente que es remolona o es timorata, tomémosla del brazo ese día y vamos, porque somos los únicos que podemos cambiar este tema y cambiarlo por sobre los partidos. No le creamos a los partidos políticos, por favor. No le creamos, porque desde el PC hasta la UDI, o desde la UDI al PC, ellos vieron pasar por arriba el movimiento del 18 de octubre. No lo condujeron, ninguno de ellos. Lo vieron pasar por arriba. Y ahora se están tratando de meter al carro y tratando, con la patudez que los caracteriza, de conducirlo. Un movimiento social que no tiene nada que ver con ello. Porque la Concertación quería, o la nueva mayoría, quería a Guillé, es decir, el mismo modelo, por 4 años más, y obviamente la derecha instaló a Piñera. Es lo mismo de siempre. Entonces, ojo... La ley Ciudadanos, del díscolo, que ciudadanos. el otro lunes la vamos a tocar, ley del díscolo, que no la tocamos en el día de hoy. A todos los que nos vieron, a Radio Touch TV, al Mati, a Maxi, que estuvieron en los controles, a Edgardo en la Radio Touch, que aguanta todas las cosas que se le ocurra a la producción de Haciendo Amigos, que inventa cosas. Gracias. Nos estamos viendo hoy día en la noche por Facebook, tanto por la revista El Ágora, por Radio Touch, por Haciendo Amigos con temas de fútbol. Nos vemos mañana y nos vemos el miércoles acá mismo en Haciendo Amigos y a la 1:30 con A Esta Hora en Radio Touch. A esta hora en Touch. Nos vemos. Un abrazo gigante a todos. Que estén súper. Chau, chau.